que cuando alabemos al Señor hay que hacerlo con entendimiento. ¿Ha notado esa expresión? Tócame sin dejar huellas del ayer. Es que cuando Dios toca verdaderamente, hay un cambio. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado que el Señor nos toque? Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que Dios mandó un serafín y tocó los labios de Isaías. Y le tocó de tal manera que él mismo dice que sus labios eran inmundos. Y cuando el serafín tocó con ese carbón encendido los labios del profeta, puso palabras de Dios en esos labios. En Jeremías capítulo 1 también miramos lo mismo con Jeremías. Luego vamos al Nuevo Testamento y ahí el Señor Jesucristo se encuentra con un ciego y lo toca. Y este ciego dejó de ser ciego. Las huellas del pasado pasaron y ahora miraba. Y después de ser tocado por el Señor, su boca se abre para alabar y glorificar el nombre del Señor. Miramos cómo el Señor Jesucristo entra a la casa de Pedro. Y dice la Biblia que encuentra a la suegra de Pedro con una alta fiebre. Y la Biblia dice que Jesús tocó la mano de la esposa, de la suegra de Pedro. E inmediatamente la fiebre se le fue. Y dice las Escrituras que ella se puso de pie y comenzó a servirle al Señor. Ese es el resultado de ser tocado por el Señor. Vamos y predicamos la palabra del Señor. Vamos y servimos en la casa del Señor y para su obra. Porque cuando somos tocados por el Señor, algo ocurre en nuestra vida. Y yo le pregunto esta mañana, ¿por qué no se deja tocar por el Señor? Alábele y dígale, Maestro, tócame. Tócame de tal manera que no dejes ninguna huella del ayer, ninguna huella del pasado, porque las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Cuando el Señor toca, Él tiene poder para cambiar nuestra vida. Alábele, alábele, con entendimiento. Tócame, dígale, Maestro, tócame. Es una oración, una plegaria, una súplica. Señor, tócame, dígale esta mañana. Tócame, tócame. Maestro, tócame. Alábele, ruégale. Sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, Gracias porque nos permites alabarte, honrarte, glorificarte, porque solo tú lo mereces. Eres la esperanza
para cada uno de nosotros y para la humanidad. Tócanos, Padre. Que realmente tus brazos nos inunden, nos toquen. Que tu mano poderosa, Señor, nos toque, toque nuestros ojos, toque nuestros labios, toque nuestro andar, toque nuestra vida, toque nuestro corazón. Porque sabemos que un pequeño toque de parte tuya, Señor, origina cambios fundamentales, trascendentales y profundos en nuestra vida. Tócanos, Padre. Tócanos para ser igual que Isaías y Jeremías, proclamando tu palabra. Tócanos para ser como los ciegos que te alabaron y te glorificaron. Tócanos como tocaste a la suegra de Pedro para servirte, Señor. Que nuestra vida no tenga significado alguno si es que no te servimos con todo nuestro corazón. Pero para eso necesitamos que nos toques, Padre. Y que las huellas del pasado salgan de nuestra vida definitivamente. Porque eso es lo que tú haces. Porque esa es la verdadera vida cristiana. Una vida cambiada, diferente, sin huellas del pasado. Señor, gracias. Gracias por la alabanza. Y gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos mueve y nos lleva a través de tu palabra, Señor, ahora al abrirla. Pedimos, Señor, que nos enseñes. Te lo suplicamos. Pero sobre todas las cosas, que no solo en nuestro intelecto y nuestro conocimiento, sino que nuestro corazón sea motivado por tu palabra, Señor. Te lo rogamos dándote las gracias en los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Llegamos al mes de diciembre. Gracias a los hermanos de la alabanza. Gracias a nuestro hermano. Ya dieron la noticia que Ricardo ya termina su compromiso con Oriana. Y ahora, cual hijo pródigo, arrepentido, cabizbajo, taciturno, llega aquí a la iglesia Manantial sin afeitarse. Bueno, ese es Ricardo. Quiero decirles algo, hermano. Los amo. Y al empezar este mes de diciembre, vamos a estar tomando frases. El próximo domingo vamos a hablar de una frase. Este domingo vamos a hablar de una frase. Y la frase que encontramos cuando llegamos a estas épocas y revisamos las escrituras y revisamos esta frase: un niño nos ha nacido. O nos es nacido. Gracias, hermano. No sé qué haría yo sin Francisco Jaques, de verdad. Haría las cosas mejor, ¿verdad? Un niño nos es nacido. Y lo importante es que cuando vemos el nacimiento del Señor Jesucristo, esto es un modelo para que cada uno de nosotros podamos imitar ese modelo. Todos los que somos padres aquí en este momento, que hemos experimentado ese sabor, esa emoción, esa dulzura de cargar entre nuestros brazos a ese pequeñín o a esa pequeñita, saben de lo que estoy hablando. Y cuando este niño o niña nació, nos alegró el corazón. Pero nace en nosotros una expectativa, nace en nosotros una preocupación, nace en nosotros un cierto temor. ¿Qué va a pasar con este niño? ¿Qué va a hacer de esta niña? Porque hoy es un bebé, pero más adelante vamos a mirar que va a crecer. Y el niño se convertirá en un hombre y la niña se convertirá en una mujer. Pero yo tengo que entender como padre cuál es el propósito para el que nació. Cada uno de nosotros nacemos con un propósito en la vida. No nacemos por casualidad, cuidado. No nacemos porque, ay, perdí la cuenta y se me chispoteó. Nacemos con un propósito establecido por Dios. Cada ser humano. Cristo no es la excepción. Él llegó a este mundo, nació en este mundo con un propósito. Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito.
Cuando miramos la vida de Job en el primer capítulo de su libro y todo lo que le estaba aconteciendo a Job, él sentado ahí estaba observando y no encontró, dice las Escrituras, despropósito alguno en lo que Dios estaba haciendo con sus hijos y con todo lo que perdió, y luego su cuerpo lleno de caracha y todo lo demás. Y la Biblia dice que él no encontró despropósito alguno. Entendió que aún en medio de las circunstancias difíciles, adversas, él tenía un propósito para su vida. Cada ser humano nace con un propósito. Y la encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 21. Lea conmigo Mateo capítulo 1, perdón. Mateo capítulo 1 en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versículo 21. Miren lo que dice. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Hasta ahí podemos decir que iba a nacer un niño. Pero cuando seguimos leyendo el versículo, vamos a mirar que este niño llamado Jesús venía a este mundo con un propósito. Seguimos leyendo, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál fue el propósito para el cual vino Jesús? Porque Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Él tenía un propósito. Cuando miramos la vida de Juan el Bautista, por ejemplo, Juan el Bautista vino a este mundo. Lucas capítulo 1, miren conmigo. Lucas capítulo 1, versículo 76. Miren lo que dicen las Escrituras. ¿Qué dice? Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. ¿Cuál fue el propósito de la vida de Juan el Bautista? Preparar el camino de nuestro Señor. Ese era el propósito. También versículo 77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Juan el Bautista llegó a este mundo con un propósito. No llegó por gusto. Usted, hermano, llegó a este mundo con un propósito. Cada uno de sus hijos y sus hijas llegaron a este mundo con un propósito. Y lo interesante de estos dos personajes, Cristo y Juan el Bautista, que la Biblia dice que ellos crecían física y espiritualmente. ¿Cómo crecían? Física y espiritualmente. Y al crecer física y espiritualmente, ellos ejercieron un impacto sobre los demás. Ellos ejercieron un impacto y fueron una bendición para la sociedad en la cual vivieron en aquel entonces. Ellos fueron algo positivo. Hoy nosotros los padres tenemos la responsabilidad de lograr que cada uno de nuestros niños sea una bendición para la familia. Que cada uno de nuestros hijos sean una bendición para la iglesia. Que sean una bendición para la sociedad en que vivimos. Amén. Ese es nuestro propósito. Qué triste. Tuve oportunidad de visitar por años las cárceles en mi país. Y un día encontré a un hombre. En el argot delincuencial le decían el diablo, Satanás. Porque en su espalda él tenía toda una cara del diablo, casi en toda su espalda. Y usted lo miraba en los techos de la prisión, parecía un vikingo. Se forraba las piernas, los brazos y andaba con una lanza. Él estaba condenado de por vida en esa prisión. La mafia lo contrataba, ¿sabe para qué? Si querían desaparecer a alguna persona, lo contrataban a Satanás. ¿Para qué? Para que matara a esa persona. Total, una raya más al tigre no le hace, decía él. Ya estaba ahí condenado de por vida, nunca iba a salir. Y un día tuve oportunidad de conversar con él cara a cara. Era alto, rubio, aunque usted no lo crea, y en el Perú todavía hay rubios. Ojos claros, un joven de buena presencia, alto, así como su servidor más o menos. No es. Pero con esta maldad en el corazón. Pedí en nuestra conversación
el nombre de su familia. Yo quería saber por qué él había llegado a esa situación. Me contacté con la familia, fui a visitarnos a casa. Y esa tarde que llegué a la casa de este personaje, me entrevisté con la mamá. Y la mamá me queda mirando. Él se llamaba Alberto. No voy a decir su apellido, porque yo sé que esto está siendo grabado, por respeto a él. Y la mamá me dijo, ¿de quién me está hablando? ¿De su hijo Alberto que está ahí? ¿Mi hijo? No, yo no tengo hijo. Yo tuve un hijo, pero hace años murió. Ya no lo tengo. Y entonces yo sabía que la respuesta de esta madre era porque tenía un dolor tan grande de lo que era su hijo. Tenía una tristeza tan enorme por causa de lo que se había convertido su hijo. Tenía una vergüenza en su corazón. Pero no se daba cuenta que la culpa de todo eso era precisamente ella. Porque cada uno de nosotros nacen nuestros hijos y tienen un propósito. Y usted y yo como padres tenemos la responsabilidad de lograr que nuestros niños sean una bendición, no una maldición. Y yo he conocido muchas personas llenas de tristeza y de vergüenza de mirar en lo que se convirtieron sus hijos, sus hijas. ¿Por qué? Porque no entendieron que cada uno de nosotros nacemos con un propósito. Y en ese propósito, a ti papá y mamá, Dios te involucra. Tú tienes que ser el responsable. La Biblia nos enseña acerca de Jesús y de Juan el Bautista y lo que sus padres hicieron para que ellos cumplieran el propósito por el cual ellos habían nacido en este mundo. Y no solamente Juan el Bautista y Cristo Jesús, sino que cada uno de nosotros como hombres nacemos y tenemos un propósito. Yo quiero preguntarte a ti, papá, a ti, persona, ¿cuál es el propósito por el cual naciste? ¿Has descubierto y le has preguntado al Señor, Padre, ¿por qué me trajiste? ¿Y cuál es el propósito por el cual has traído y has concebido a tus hijos? Ya están aquí. ¿Qué vas a hacer con ellos? Punto número 1. Aquí en las Escrituras encontramos a un niño que fue salvado. ¿Qué fue? Salvado y cuyo propósito era salvar. Usted ahora es hijo de Dios, amén. Usted ha nacido de nuevo, amén. Es hijo de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Ha sido salvado para qué? Para salvar. Usted no ha sido salvado por el Señor, o sea, ha nacido de nuevo sin propósito alguno. Usted ha nacido de nuevo, así como estamos diciendo, toda persona nace con un propósito. Usted ha nacido de nuevo como hijo de Dios o como hija de Dios y tiene un propósito. Ah, pastor, pero yo vengo a la iglesia y me siento cada domingo aquí. No, hay un propósito más importante. Ah, pastor, pero yo canto en la alabanza, mire. Y tengo buena voz. Y tengo buen talento en la batería, en tocar el teclado. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Hay un propósito, hermano, más profundo que todas las cosas que muchas veces hacemos en una manera superficial. Hay un propósito. Usted fue salvado para salvar. Usted fue rescatado para rescatar. Los ciegos comenzaron a ser tocados por el Señor con un propósito. Les devolvieron la vista, ¿para qué? Para enseñarle a otras personas que estaban ciegos espiritualmente que la luz y el camino era Cristo Jesús. La suegra de Pedro fue tocada para servir. ¿Usted para qué? Aquí en el Antiguo Testamento, vamos un ratito al libro de Éxodo. Miramos la historia de un niño que nace en este mundo y es salvado de las aguas. ¿Sí? ¿Está conmigo? Capítulo 1 del libro de Éxodo.
Este niño es salvado de las aguas. Mire el versículo 15. Note que hay un principio en la Biblia. Y este principio, el mismo Señor Jesucristo lo estableció. De gracia recibiste, da de gracia. Moisés fue salvado de las aguas por la gracia de Dios. ¿Y ahora cuál era su responsabilidad? Salvar de las aguas a otras personas. ¿Cuántos han sido salvados de la condenación eterna? No levante su mano. No levante su mano. Pero pregúntese en sí mismo. ¿Cuántos han sido salvados de la condenación eterna? Y si usted dice, bueno, yo, la siguiente pregunta, ¿a cuántos usted ha salvado de la condenación eterna? ¿Cuántas personas en su lista usted les ha testificado y usted ahora sabe conscientemente que son hijos de Dios, que han sido salvados por usted? Claro, la salvación viene por Jesús, cuidado. Pero usted ha sido el instrumento. ¿Cuántos? Algunos de nosotros nos faltará dedos para contar. Algunos les sobrarán muchos dedos. Pero ¿cuántos? De gracia recibiste, da de gracia. ¿Cuánto has hecho con este propósito por Dios? ¿Para qué crees que Él te ha salvado? ¿Para que vengas, te involucres en una iglesia y nada más? Mira la vida de Moisés, versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo que, ¿sabe qué me interesa aquí? Que en muchos de los relatos de las historias en la Biblia, sobre todo de personajes así como esclavos, parteras, casi nunca se mencionan los nombres. Pero aquí por alguna razón Dios menciona los nombres de estas dos mujeres. Y yo a veces me atrevo a preguntar, si se estuviera todavía escribiendo la Biblia, Dios mencionaría en algunos pasajes históricos mi nombre, tu nombre. Estas mujeres, a la vista de la sociedad en que vivían, no eran muy importantes, eran esclavas, parteras. Pero por alguna razón importante Dios menciona sus nombres. ¿Cómo se llamaban ellas? Cifra y Fúa. Cuando asistáis, esta era la orden del rey, a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Aquí hay una enseñanza. El rey de Egipto dijo, si es hijo, mátalo. Esa era la orden del rey en la historia que estamos viendo. Pues esto es un cuadro, la Biblia es un libro de cuadros. Y este rey de Egipto es un cuadro del rey de este mundo. Y el rey de este mundo, según 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo es el diablo. Y el sistema en el cual usted y yo vivimos aquí en este mundo es un sistema gobernado por el diablo. Y de la misma manera como el faraón, el rey de Egipto, gobernaba ese sistema en que vivía, ordenó la muerte para los niños, hoy el Dios de este siglo está ordenando lo mismo. Quiere que nuestros hijos mueran. Quiere que nuestros hijos no conozcan la salvación. Quiere que nuestros hijos, el día que mueran físicamente, vayan al infierno por la eternidad. El diablo, el Dios de este siglo, está tratando de matar a nuestros hijos. Mire la sociedad en que nosotros vivimos. El diablo es el que quiere matar a nuestros hijos. Hoy lo estamos viendo con todas las leyes que se pasan y no hacemos nada. Por ahí sale alguien estableciendo esa ley de que se puede permitir
el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es contra Dios. Hoy se permite el aborto, se permite matar a un ser vivo. Ah, pero cuidado con que maltrates a un perrito. Ahí hay leyes muy terribles para los que hacen tal cosa, pero para los que hacen un aborto no. Miren lo absurdo, porque este sistema mundial está gobernado por el diablo. Y ese ser maligno quiere la muerte de tus hijos y lo está consiguiendo. Quiere matar a nuestros niños, quiere matar la obra que Dios ha venido a hacer. Porque sabe que cada uno de nosotros al nacer tenemos un propósito potencialmente si nos colocamos en las manos del Señor. Y en el libro de Juan capítulo 10 versículo 10 el Señor dice que el ladrón no vino sino para hurtar y para matar y para destruir. Y el diablo, al igual que Faraón en la época de Moisés, está matando y está destruyendo a nuestros niños. Pero miren lo interesante que las parteras, aquí en el versículo 17, dice la Biblia que temieron a Dios. Qué bueno que todavía hay personas que temen a Dios. Pero qué triste cuando muchas veces personas, aún mamás o papás llamados cristianos, no tienen temor de Dios. Y permiten que sus niños, sus niñas, crezcan de acuerdo al sistema mundial en el cual vivimos. El Señor nos enseña muy clarito que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y en vez de nosotros impactar al mundo con las enseñanzas de la Biblia, dejamos que el mundo impacte nuestra iglesia. Y caemos en el modernismo y los dichos populares. Es que la moda no incomoda. Es que podemos hacer tal o cual cosa, no importa. ¿Recuerdan la alabanza final? Maestro, tócame, sin dejar huella de él. Las cosas viejas pasaron. Pero resulta que todavía esas cosas viejas que deberían haber sido parte del pasado son el presente y la actualidad. Estas mujeres temieron a Dios y no obedecieron su orden. Y yo pregunto, ¿por qué no imitamos este ejemplo? ¿Por qué no somos temerosos de Dios? ¿Nos da más temor decirle a nuestro hijo, a nuestra hija, no, no puedes? Nos da temor y vergüenza de nuestros hijos. Y les permitimos hacer un montón de cosas porque no entendemos la voluntad de Dios. Las parteras le tuvieron más temor a Dios que al mismísimo rey. Tenga temor de Dios. Aprenda a cuidar a sus hijos. Aprenda a enseñarles a obedecer los principios de Dios. Porque solo cuidando de hacer los principios de Dios es que vamos a cuidar a nuestros hijos. Es que vamos a cumplir los objetivos y la razón y el propósito por el cual Dios los trajo a este mundo. ¿Cuál es el propósito para su hijo, para su hija? Muchas veces, es que yo quiero que mi hijo sea médico, o que sea abogado, o que sea tal o cual cosa. Y muchas veces para conquistar las cosas que queremos en el mundo, vendemos a nuestros hijos al mundo y no les enseñamos los principios que Dios establece en su palabra. Pero miren nuestro relato, versículo 5. Éxodo capítulo 1, versículo 5. Vamos a retroceder un poquito. ¿Qué dice? ¿Dónde estoy? Perdón, capítulo 2, versículo 5. Dice, y la hija de Faraón descendió a lavar al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal, y envió a una de sus criadas suyas a que lo tomase. Ya usted sabe la historia, ¿verdad? La orden era de que todos los niños se iban a morir. ¿Cuál fue el accionar de la mamá de Moisés?
buscar salvarlo. Hoy tenemos una orden muy terrible. El Dios de este siglo ha ordenado matar a todos nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Salvarlos. La madre de Moisés se puso en acción. Usted sabe la historia, construyó allá un barquito, por así decirlo, una canastita, la calafateó de brea y todo lo demás y colocó ahí al niño. Y lo hizo navegar por el río Jordán. Miren qué interesante. Moisés significa salvado de las aguas. Y esa canastita estaba con el niño ahí flotando y corriendo, navegando en las aguas del río. De pronto, qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. ¿Casualidad? Por ahí aparece nada menos que la hija del faraón, la princesa. Y mira esa canastilla y le llama la atención, manda a una de sus doncellas, lo traen al niño y cuando abre dice, ¡wow! ¡Qué hermoso niño! Debe ser de los niños de los hebreos. Ella sabía la orden de su papá. ¿Y qué hace? Gracias a Dios, manda llamar a la mamá del niño. Vamos a buscar a alguien que lo críe. ¿Y la hermana qué hace? Va y trae a la mamá. ¿Qué nos enseñan todas estas cosas? ¿Qué nos enseña? Primeramente, la hija del faraón. ¿Qué nos enseña? Que Dios es soberano. Y que Dios, en su increíble provisión y cuidado, Él proveyó salvación para este niño. ¿Por qué lo salva? Porque tenía un propósito en su vida. ¿Por qué crees que Dios te ha traído a este mundo? Porque tiene un propósito para tu vida. ¿Por qué crees que Dios te ha traído a la salvación? Porque tiene un propósito para tu vida. Hay un propósito en nuestra vida. Y nos quedamos asombrados cómo Dios puede usar cualquier instrumento humano, aún a los propios enemigos de Dios, para cuidarnos. Porque Él es Dios. Y tenemos que confiar en Dios. Y dice la palabra del Señor. ¿Cómo se llamaba la hermana de Moisés? Miriam, ¿verdad? Miriam llama a la madre del niño para criarlo. ¿A quién llama? A la mamá del niño. ¿Qué nos enseña eso? Aquí hay una verdad muy importante. La mamá del niño, miren las circunstancias en las cuales estaba viviendo. Había una orden de muerte, de destrucción en la sociedad que ella vivía. Y en medio de esa circunstancia difícil, ella tiene que tomar la responsabilidad de criar a su niño. Aún en medio de la orden de muerte para todos los niños, la madre de Moisés está cumpliendo su responsabilidad, aún a pesar de que las circunstancias son adversas, aún que las circunstancias son difíciles y peligrosas. Ella, como madre sabia, cría a su hijo. Es un ejemplo para usted, mamá, que muchas veces nosotros nos dejamos llevar y arrastrar por las circunstancias. Es que, pastor, ¿qué puedo hacer? Es que mi hija quiere tal cosa, es que mi hijo te... Dígale, no, téngale temor a Dios. Téngale temor a Dios. La mamá de Moisés lo crió en momentos de circunstancias difíciles y peligrosas. Dice la palabra de Dios en el versículo 10, dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿De dónde salió Moisés? De las aguas. De las aguas lo saqué. De las aguas lo saqué. Note el capítulo 3 de este libro. El versículo 7. Moisés creció. Y note algo interesante. Usted sabe la historia. No quiero ir por todos los versículos porque no terminaríamos. Pero usted sabe la historia. Moisés creció. ¿Dónde creció Moisés? En el palacio, ¿verdad? ¿Dónde creció? En el palacio. Fue rescatado de las aguas y creció en el palacio. Pero algo
importante aquí ocurre. Dentro de la historia de Moisés vemos que él tiene que dejar ¿qué? El palacio. ¿Irse a dónde? Al desierto por 40 años. ¿Verdad? Fue liberado de las aguas, fue rescatado de la muerte, se quedó un tiempo en el palacio, pero no era el lugar apropiado para Moisés. ¿Qué verdad nos enseña aquí? Mire el versículo, capítulo 3, verso 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para dos cosas, miren: librarlos de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel. Dos palabras: librarlos y sacarlos. ¿Qué nos enseña eso? Que usted y yo hemos sido librados y también tenemos que ser ¿qué? Sacados del mundo. Somos librados, somos salvados para salvar a otras personas, pero al mismo tiempo que aunque vivimos en este mundo, no somos del mundo. Tenemos que vivir como extraterrestres realmente, porque no pertenecemos a este mundo. Tenemos que salir, no solamente ser liberados, sino sacados. No solamente ser salvados, sino sacados del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, somos sacados del mundo. ¿Sí me explico? Pero muchas veces somos liberados, somos salvados, pero todavía estamos viviendo dentro del mundo, porque hacemos las cosas que este mundo dicta. Nos comportamos como personas del mundo, a pesar de que somos liberados ya. El Señor miró a la nación de Israel y dijo: he descendido para librarlos y para sacarlos de esa esclavitud. Librarlo y sacarlo, para sacarlos del mundo de Egipto. Moisés fue rescatado, fue sacado de las aguas con un propósito. Y nuestra vida igual en las manos de Dios tiene un propósito: ser liberados y ser sacados. Ser liberados y ser sacados. La liberación es un cuadro de la salvación. Y ser sacados es un cuadro de la vida separada del mundo en la cual debemos vivir. Mire el libro de Juan, capítulo 11. En el capítulo 11, versículo 44, encontramos este mismo principio. Juan 11, 44. La resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Cristo está frente a la tumba y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale, el que había muerto salió, dice las Escrituras. Y si usted lee el pasaje, mire cómo sale Lázaro. ¿Cómo sale? Atado los pies y manos y con un sudario en la cara, como para no mirar, ¿verdad? Lázaro, ven fuera. Cuadro de la resurrección, cuadro de la vida en Cristo Jesús. Cristo se da media vuelta y se va, no sin antes dar una orden. ¿Qué dice? Desátenlo y déjenlo ir. Dios nos quiere y nos salva, pero al mismo tiempo tenemos que desatarnos, tenemos que liberarnos. Exactamente lo que el Señor hizo con la nación de Israel: voy a liberarlos y voy a sacarlos, voy a desatarlos de esa esclavitud. Los voy a salvar, pero también los voy a sacar. Él resucitó a Lázaro, pero también lo desató. Usted y yo hemos sido salvados y resucitados, pero muchas veces todavía seguimos atados a este mundo. ¿Se ha dado cuenta? Todavía seguimos atadas a las costumbres de este mundo. Tratamos de disfrazarlas de alguna manera, pero todavía seguimos atados a la costumbre de este mundo. ¿Por qué? Porque no hemos puesto en práctica el ser librados y sacados. Librados y sacados. ¿Y para qué fue
resucitado Lázaro para servir al Señor. En los siguientes relatos, mire conmigo el libro de Juan capítulo 12, versículo 11, ¿qué dice? Juan 12, 11, ¿qué dice? ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Ah? Lo voy a buscar porque ustedes... 12, 11, dice, porque a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cristo lo resucitó y mandó que lo desataran. ¿Con qué propósito? Para compartir con otros acerca de Jesús. Usted ha sido rescatado, resucitado de sus pecados, desatado del poder del mundo. ¿Con qué propósito? ¿Cuál debe ser el propósito de su vida? Compartir de Jesús a las demás personas. Contarles lo que Él ha hecho por usted. Pero muchas veces no podemos contar algo que no hemos experimentado. Y por eso no lo contamos. Entonces tenemos que entender que hay un propósito. Hay un propósito en nuestra vida. Somos libertados y sacados del mundo. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, verso 23. Juan capítulo 8, verso 23. Dice el Señor Jesús. Y les digo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. ¿A quién le dijo estas palabras el Señor Jesús? A los escribas, a los fariseos, a los hombres que no querían entender. Yo soy de arriba, ustedes son de aquí abajo. Yo soy del cielo, ustedes son del mundo, es lo que les está diciendo. Capítulo 17 del mismo Juan. Hablando acerca de los creyentes. El versículo 14, Cristo dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Moisés estaba en Egipto, pero no era de Egipto. Él estaba en el mundo, pero no era del mundo, porque él fue liberado y sacado. Usted y yo hemos sido liberados y sacados de este mundo, porque aunque vivimos en este mundo, no somos del mundo. Amén. Usted no tiene que vivir como personas normales de este mundo. Usted no tiene que copiar las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1? ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo. Pero empieza en el capítulo 12, verso 1 diciendo, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes, no te amoldes, no te parezcas a la gente de este mundo, sino que te debes transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero nosotros como creyentes hacemos caso omiso a la palabra de Dios. Somos salvados y sacados para llevar el mensaje del Señor, para que otros también sean salvados y también sean sacados. Qué interesante lo que vemos en la palabra. Cuando Moisés es sacado de las aguas, ahí hay una verdad increíble, hermanos. Es sacado de las aguas. La palabra del Señor nos enseña una verdad muy cierta. Aquí tenemos un pasaje. La Biblia dice que el mar y las aguas son como el mundo.
que están en movimiento constante y que siempre arrojan cielo, lodo, excremento. Ese es el mundo. Así que esta figura de Moisés siendo sacado de las aguas es una figura de usted y de mí, que estamos siendo sacados del mundo, salvados para salvar. Número 2. Aquí en esta historia que vamos a mirar, Levítico, vamos al libro de Mateo, por favor. Capítulo 2 de Mateo. Déjenme mirar mis notas. Vamos a Levítico, por favor. Levítico capítulo 12. El versículo 3. Levítico capítulo 12, versículo 3. Cuando el Señor está estableciendo las ordenanzas, las leyes de sanidad, las leyes de limpieza para el pueblo de Dios, establece algo muy importante para cada niño judío. Levítico capítulo 12, versículo 3 dice: y al octavo día circuncidarás al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, hablando de la mamá. Ninguna cosa sana tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Nos vamos a enfocar en el niño. El niño al octavo día era ¿qué? Circuncidado. La circuncisión es un cuadro de la limpieza espiritual. La circuncisión es un cuadro del desarrollo espiritual. El niño era circuncidado. No quisiera mostrarles un cuadro de la circuncisión porque es algo terrible, traumático. Por eso el niño al octavo día tenía que ser circuncidado. Tenían que cortarle un pedazo de su piel, de su miembro, llamado el prepucio. Y ese pedazo de carne que era cortado, algunos dicen que era cortado con un cuchillo de piedra. Ni siquiera con un cuchillo como hoy de bisturí, con tanta delicadeza. No. Afilaban cuchillos de piedra y con eso, vamos. Yo no hubiera querido nacer en esa época, ¿verdad? Y por eso cuando un varón ya adulto se circuncida es algo terrible. Y ese pedazo de carne es botada. Y hoy día los médicos han establecido que la circuncisión cumple dos funciones importantes: para buena higiene, limpieza, y para buen desarrollo del miembro varonil. Entonces por eso los niños hoy día, si los padres quieren, al octavo día es circuncidado. El número 8 en la Biblia tiene que ver con nuevos comienzos. Y está establecido por la ciencia que en el octavo día tiene que ser, porque es el momento preciso donde el ser humano tiene desarrolladas todas sus defensas que le van a ayudar para contrarrestar cualquier infección. Porque es muy delicado esto. Pero la circuncisión tiene que ver con la limpieza, con la higiene y con el buen desarrollo. Este cuadro Dios lo utiliza para enseñarnos que usted y yo hemos sido circuncidados del corazón. Así como se arroja literalmente ese prepucio, esa carne, ese pedazo de carnecita que se saca, es un cuadro de lo que usted y yo cuando venimos a Cristo, al ser circuncidados en nuestro corazón, tenemos que quitar la carnalidad de nuestra vida. ¿Me explico? De eso se trata. Por eso vamos a hablar de un niño limpio
para una obra limpia. Usted ha sido limpiado en su corazón por Cristo para poder desarrollar una obra limpia. Igual que Moisés fue salvado, ¿para qué? Para salvar. Ahora vamos a mirar a un niño limpio para limpiar. ¿Ok? Es la idea. Los niños en Israel se diferenciaban de los demás niños de los otros pueblos paganos por la circuncisión. Delante de los ojos de Dios es un cuadro de la limpieza espiritual, es un cuadro de la limpieza carnal. Nuestros niños cristianos tienen que ser diferentes también a los demás niños del mundo, porque estamos hablando de niños. El Señor Jesucristo, cuando vemos la historia de Cristo, Él también fue circuncidado. Un niño limpio para traer limpieza a los demás. Si usted cría a sus hijos con este principio de la limpieza espiritual, nuestros niños tendrán que hacer la diferencia en la sociedad en que se vive. Porque Cristo también lo fue. Mire Lucas capítulo 2, verso 21. Lucas capítulo 2, verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo circuncidaron. Un cuadro de la limpieza espiritual. Romanos capítulo 2, verso 29. El apóstol Pablo, estableciendo la doctrina para la iglesia, dice en Romanos 2, 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que la circuncisión literal en el Antiguo Testamento es un cuadro de la circuncisión espiritual en el Nuevo Testamento. No porque hoy circuncidamos a nuestros niños literalmente son mejores, no. Es la circuncisión espiritual del corazón. Pero esta limpieza espiritual nos enseña para que usted y yo como padres criemos a nuestros niños cristianos con esa diferencia entre su niño y los niños del mundo. Esta verdad nos enseña algo que muchas veces nosotros como padres hemos perdido de, no, es que todavía está niño, no entiende. No, es que todavía está muy chiquitito, no comprende. Sí, pero es así, igual. No, hermanos, desde niños tenemos que enseñarles. En Proverbios hay un pasaje muy interesante, ¿verdad? Que dice, instruye al niño en su camino. Desde niños. Por eso les enseñamos a nuestros niños, y usted como padre tiene que colaborar con los maestros de escuela dominicana, porque les estamos sembrando principios importantes, limpieza en sus mentes, en sus corazones. Qué triste cuando miramos los niños de nuestra iglesia con una malicia tremendo. Eso no es bíblico. Porque el niño era circuncidado los 8 días, desde pequeño se enseña y se establece este principio de niños limpios, puros. Nuestros niños comienzan a crecer, sobre todo las niñas, 11, 12 años y parecen niñas de 20 años, que se visten de una manera provocando a las personas del mundo. Y nosotros como padres lo permitimos. Cuidado, hermanos. Nuestros niños tienen que tener actitudes, mentes limpias. Limpias y enseñarles lo que es pecado. Mire Colosenses. Capítulo 2, versículo 11. Ya leímos Romanos 2, 29, ¿verdad? Mire Colosenses 2, 11. En Él, hablando de Cristo, en Él también fuiste circuncidados. ¿Qué fuiste? ¿Cuadro de qué? De la limpieza. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo que en Cristo también somos limpios. Y fuimos circuncidados no con una circuncisión hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así como la circuncisión literal en el Antiguo Testamento y lo que hoy día todavía médicamente se practica, se toma ese pedazo de carne y se bota, es un cuadro de lo que debemos hacer con esa parte carnal que traemos. Quitarla, botarla, arrojarla lejos. Ser diferente al mundo. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y Pablo dice que en Cristo hemos sido circuncidados con circuncisión no hecha a mano, no. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Sabe lo que significa eso? Que tenemos que quitar de nosotros toda la carnalidad, todas las cosas malas del mundo. Qué interesante que en este relato de Levítico capítulo 12, hablando de la mujer que se purifica, las mujeres tenían que dar a luz y cuando era un niño tenían que pasar, no es casualidad, la Biblia es así, tenían que pasar 33 días de purificación. ¿Cuántos días? 33. La historia me enseña que alguien murió a los 33 para traernos limpieza espiritual a nuestra vida. No es casualidad en la Biblia. 33 días de purificación es un cuadro. Y durante estos 33 días no podía tocar las cosas sagradas. Para poder hacer la obra de Dios tenía que ser purificada, tenía que ser limpia, tenía que ser santa, como la vida de Cristo Jesús. Esto nos enseña a nosotros o tener a Cristo como nuestro ejemplo. Él a los 33 años murió para purificarnos con su sangre preciosa. En Levítico, cuando hablamos de la purificación, y por cierto, los domingos a las 5 de la tarde estamos enseñando y predicando en el libro de Levítico. ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué no aprende la Biblia y la pone por obra? Y estamos hablando de todos estos principios, cosa que cuando los tocamos usted puede entenderlos rápidamente. Mire conmigo el versículo 34. ¿En qué estamos? Levítico, ¿verdad? Levítico capítulo 12. No. Ahora vamos a Josué capítulo 8. Josué es el sexto libro de la Biblia, capítulo 8. Número 1, hemos visto un niño salvado para salvar. Número 2, estamos viendo un niño limpio para limpiar. Josué, capítulo 8, el versículo 34. ¿Quién es Josué? ¿Quién es Josué? Josué en el Antiguo Testamento es un cuadro ¿de quién? De Jesús. Y es más, el nombre Josué en hebreo es Joshua, que en griego significa, ¿qué significa? Jesús. Josué. Y qué interesante que es Josué, no Moisés, quien introduce a la nación de Israel a la tierra prometida. ¿Quién nos lleva las bendiciones del Padre? Cristo Jesús. Josué, capítulo 8 dije, ¿verdad? Versículo 34. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, Josué, ya están en la tierra prometida. Las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Note algo importante, preste atención, hermano. ¿Qué les leyó? Lo que les convenía a ellos, ¿verdad? Todo. ¿Me está escuchando? Todo. ¿Sabe por qué no pone en práctica la Biblia? Porque mientras está yo, cualquier persona aquí predicando, usted está distraído. Y a mí me consta porque a veces, aún en los anuncios, anunciamos algo. Pastor, yo no sabía. Claro, ¿qué vas a saber si en vez de prestar atención estás ahí hablando con el esposo, con la esposa, con la hermana? Y preste atención. Josué reunió a todo el pueblo y le leyó toda la palabra de Dios.
Porque toda la Biblia es inspirada por Dios, dijo Pablo en Timoteo. Toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. ¿Sabe por qué no somos maduros? Porque no aplicamos toda la palabra de Dios a nuestra vida. Porque no queremos escuchar, nos distraemos. Usted viene al Señor aquí a su casa a escuchar la Biblia. ¿Amén? Amén. Pues después de esto, dice la Biblia en Josué capítulo 8, verso 34, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuando Moisés mandó que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. La palabra de Dios, toda ella es para todos, sin excepción. La mejor manera de vivir una vida santa, para hacer una obra santa, es aplicar toda la palabra de Dios a todos los aspectos de nuestra vida. Todo. Esa es la vida cristiana. Como padres, nuestra responsabilidad es darle todas las instrucciones a nuestros hijos para que en el futuro sean instrumentos del Señor, para que en el futuro sean hombres limpios para limpiar esta sociedad en que vivimos con el mensaje del Señor, para que en el futuro sean hombres y mujeres salvados que puedan ayudar a otros a salvarse, rescatados para rescatar a otros. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo enseña. Porque la Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y muchos de nuestros niños caminan en esos caminos de muerte. Nos parece que está bien, pero están yendo rumbo al mismísimo infierno. Porque usted no ama a sus hijos. Usted sabe que en cualquier momento uno de sus hijos puede morir y automáticamente irse al infierno. Pastor, pero vamos a la iglesia. Sí, pero la Biblia no es la regla de fe y práctica en su vida. Josué dijo toda la palabra de Dios. Y como padres es nuestra responsabilidad. Y note qué interesante que Dios usa a un niño limpio, un niño inocente, para extraer la verdad y descubrir la mentira. ¿Usted sabía eso? Dos mujeres dan a luz a un niño. Mire este cuadro. Las dos mujeres jóvenes, cada una se acuesta en su cama con su niño. El niño de una de ellas amanece muerto, dice la Biblia. Y entonces esta mujer muy astuta va al dormitorio, al cuarto, a la tienda, qué sé yo, de la otra mujer y mira así, yo me imagino, y ve el niño que está ahí todavía y lo cambia. Y deja el niño muerto y se lleva el niño vivo. Que viva, ¿verdad? Luego la mujer que tenía a su niño se despierta y se da cuenta que el niño que tenía estaba muerto, pero también se da cuenta que no era su niño. Este no es mío. Y va y la mira a su compañera y dice, ese es el mío. Mi niño está vivo. Y comienza una discusión. No, que es mío, no, que es mío, no, que es mío, no, que... Y van donde el rey Salomón. Un niño. Un niño es utilizado por Dios para sacar la verdad. Y entonces este niño lo toma Salomón y dice, ok, tráiganme una espada. Vamos a partir al niño en dos. Y le das la mitad a una y la mitad a la otra para que no discutan. La que no era la verdadera madre, ¿qué quiere que diga? Mátelo. Mátelo. No era la mamá. A veces como madres cristianas procedemos igual. Nos estamos dando cuenta cómo este mundo está matando a su niño, a su niña. ¿Y sabe qué decimos? Mátelo. No me importa. Pero la verdadera madre, no lo entréguenselo a ella, no lo maten. Y ahí Salomón descubrió dónde estaba la verdad. ¿Qué usó Dios? Claro, usó la espada cuando nos enfocamos en la espada, pero ahora nos enfocamos en este niño inocente. Dios usó a este niño
para sacar la verdad a la luz. Mire ese ejemplo. ¿Por qué no trabajar para que Dios use a nuestros niños? Para que otros vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no trabajar para que Dios use a nuestros jóvenes, adolescentes? Para extraer la verdad. Pero ¿cómo puede Dios usar a nuestros niños, a nuestros jóvenes o a nuestros adolescentes a ser salvos si ellos mismos no son salvos? Hace algunas semanas atrás, no recuerdo la fecha, aquí estaba una jovencita diciendo, suelta de huesos, como diríamos en mi país, con una tranquilidad pasmosa. Yo como padre al escuchar eso me hubiera aterrado. Decir, yo no soy salva. Hemos venido por años a la iglesia, pero no soy salva. Y mis hermanos tampoco son salvos. Pero gracias a mi mamá. Y escuchamos cosas así. Y no nos inmutamos, ni siquiera nos pellizcamos, hermanos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Escuchar a alguien que diga, yo no soy creyente, no soy salvo. ¿Cómo se sentiría usted? Yo quiero preguntarle, ¿dónde está cada uno de sus hijos en este momento? ¿Qué si recibiera la noticia de que uno de sus hijos, joven, adolescente o niño, se murió? Los niños no nacieron, por cierto. Pero adolescente, joven, porque tarde o temprano se puede morir. ¿Dónde están nuestros niños? Dios está usando niños limpios para alcanzar a otros niños limpios. ¿O sus niños están involucrados en el mundo? Dios puede usar a los niños. Prepárenos usted. Dios usa a un niño para enseñarnos cómo llegar al reino de los cielos y al reino de Dios. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y con esto vamos a terminar. Solo estos dos puntos. Mateo capítulo 18. Versículos 2 al 5. Un niño salvado para salvar. Un niño limpio para limpiar. Y ahora Dios usa un niño para enseñarnos cómo llegar al reino de los cielos. Mateo 18, versículo 2 dice, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si os no volviereis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Cuál es la característica de este niño? La humildad. La humildad. ¿Cómo tenemos que ser? Como un niño. Como un niño. Y Dios usa como ejemplo a este niño, nos enseña que usted y yo tenemos que ser humildes, inocentes, sin malicia, como un niño. ¿Usted ha visto a los niños jugar? Sí, ¿verdad? Uno le pega al otro, ¡plac!, le da una cachetada. El otro le devuelve, ¡plac!, y lloran, ¡ya!, comienzan a gritarse y todo. Y al rato los ve abrazaditos. ¿Verdad que sí? Pero cuando yo veo personas que se abofetean, por así decirlo, unos a los otros, al rato se están odiando. Y el Señor dice, si no te haces como un niño, no puedes entrar al reino. Si no te humillas como un niño, si no eres sencillo como un niño. Tenemos que aprender de los niños, porque Dios los utilizó. Utilizó a un niño, Moisés. Utilizó a un niño y lo salvó de las aguas para que cuando él creciera salvara a otros. Utilizó a un niño para sacar la verdad, para que él, este niño limpio, pudiera ayudar mañana más tarde a los demás. Dios nos enseña a través de los niños. Qué interesante.
En el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5, tenemos una verdad importante. Josué, capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, ¿qué dijo? Santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Queremos ver maravillas? Viene Navidad. Nos hacemos una serie de regalos. Pero yo creo que el regalo más grande que podemos esperar es ver a personas venir a los pies de Jesús para tener la salvación. Pero para que el Señor obre esas maravillas entre nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Santificarnos. Josué le dijo al pueblo, limpiémonos, santifiquémonos hoy, para que Jehová haga maravillas entre nosotros mañana. Nos acercamos al año 2020. Viene un nuevo año, Ricardo. ¿Sabe qué es el deseo de mi corazón? Y espero sea su deseo. Ver que Dios obre maravillas entre nosotros. Pero para que eso ocurra, tenemos que santificarnos, limpiarnos. Fuimos salvados con un propósito, salvar a otros. Somos limpiados con un propósito, enseñarle a otros la limpieza. Somos santificados con un propósito, para que Dios haga maravillas entre nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros. Santificados hoy, para que el Señor obre maravillas mañana. Si usted quiere dar ese paso de compromiso delante de Dios, aquí está el altar del Señor. Yo quiero invitarle. Usted ha sido salvado para salvar. Usted ha sido limpiado para limpiar. Usted ha sido rescatado para ayudar a otros a rescatarlos. Pero usted tiene que tener un compromiso con el Señor. Dios liberó a su pueblo, pero al mismo tiempo los arrancó del lugar donde estaban. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No viva como el mundo. No deje que sus hijos, sus hijas vivan como el mundo. No se copien al mundo. Porque este mundo está gobernado por el diablo. Analice su propia vida y la vida de sus hijos y hijas. Ellos vinieron a este mundo con un propósito, usted también. Y usted tiene que buscar ese propósito y ayudar a su hijo, a su hija a cumplir ese mismo propósito. Porque aunque somos del mundo, estamos en el mundo, no somos del mundo. Somos de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Santificarnos, pedir perdón. ¿Cuántos quieren pedirle perdón a Dios hoy día? Venga aquí al altar, con toda honestidad, dígale: Señor, perdóname. Pusiste en mis manos la vida de mis hijos y me estoy olvidando que ellos tienen un propósito. Y no estoy haciendo, y si estoy haciendo, ahorita vengo a ti, Señor amado, para suplicar que me ayudes, que me des sabiduría para poder seguir dirigiendo la vida de mis hijos. ¿Quién más quiere venir al altar de Dios? Mire su vida, mire a su hijo, mire a su hija. ¿Está contenta? ¿Está contento de lo que están haciendo? ¿Está conforme según la palabra del Señor? ¿O está dejando que sus hijos se amolden al mundo? Cuando la Biblia dice que no debe ser así. Usted misma, usted mismo se está amoldando al mundo cuando la Biblia dice que no debe ser así. Este es el tiempo de Navidad. Este niño que nació con un propósito.
Cada uno de nosotros que nacemos, nacemos con un propósito. Cada uno de nuestros hijos que nace, nace con un propósito. Pero usted es el que tiene que hacer. En el Salmos capítulo 127, la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Y el fruto de gran estima es el fruto del vientre. Y que nuestros hijos son como flechas y nosotros somos los arqueros que lanzamos, dirigimos esas flechas. ¿Hacia dónde estás dirigiendo la vida de tus hijos? ¿Hacia dónde? Tú has sido salvado para salvar, no olvides. Empieza por casa. Somos limpiados para limpiar a otros. Somos desatados para desatar a otros. Porque hay un propósito en nuestra vida. Dios te salvó, sí, para que vayas al cielo, pero para que ayudes a otros a encontrar el camino hacia el cielo también. Porque de gracia recibiste. La Biblia dice que tienes que dar de gracia. Mira cuántos asientos hay vacíos en esta iglesia. Mira cuántas personas podrían venir y escuchar el Evangelio si tan solo comenzáramos este año que viene con ese propósito. Ya que me salvaste, Señor, úsame para salvar a otros. Ya que me limpiaste, Señor, úsame para limpiar a otros. Ya que me rescataste, Padre, ayúdame a rescatar a otros, a desatar a otros. Señor y Padre, quiero pedirte perdón, Padre amado. Perdón por todos y cada uno de mis pecados. Quiero pedirte perdón por el pecado de tu pueblo, Señor. Limpia nuestros corazones. Como dijo Josué, santifiquémonos. Santifiquémonos, porque todos necesitamos santificarnos. Les leyó toda la palabra del Señor, todo el consejo tuyo, Padre, porque todos necesitamos de todo tu consejo. Necesitamos santificarnos para que tú obres maravillas entre tu pueblo. Te rogamos, Padre, limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes. Limpia nuestras actitudes, limpia nuestro comportamiento, limpia nuestras decisiones, límpianos todo, Padre, te lo rogamos. Perdón, perdón. Señor, que podamos estar esta tarde con ese deseo de aprender tu palabra, con la actitud correcta de dedicar este día a ti, Señor, porque tú te lo mereces. Que tengamos un accionar limpio, correcto delante de ti. Que nos santifiquemos, Padre, para que tú obres maravillas mañana. Dejo en tus manos la vida de los hermanos postrados aquí delante de ti, Señor. Bendícenos, te lo pido. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, Dios les bendiga.